Seguimos conversando con los economistas Maximiliano Castillo y Lorenzo Sigó Gravina. Bueno, estuvimos hablando del presupuesto en la primera parte del programa y vayamos un poco ahora al tema de la inflación, que además se ha hablado tanto en estos últimos días. Bueno, primero empezó una semana marcada por las declaraciones de Christine Lagarde señalando que la Argentina podía merecer una tarjeta roja si no adecuaba sus estadísticas o proveía estadísticas confiables, bueno, pensando todos básicamente en esta cuestión de la inflación. La presidenta en Estados Unidos señalando que la inflación argentina no puede ser del 25%, como dicen la mayoría de las consultoras privadas y algunos institutos provinciales, porque en ese caso estallaría por el aire. ¿Cuál es la visión de ustedes de este tema? Y además que se vincula con lo que hablábamos recién del presupuesto, porque también suena un poco incompatible. El presupuesto dice que el crecimiento va a ser del 4,4%, la inflación alrededor del 10% y sin embargo prevé un aumento de la recaudación del 23%, ¿no? Mira, yo te diría que más allá de las declaraciones y ese tipo de cuestiones, un poco lo que está marcando el gobierno es que no hay cambio, digamos, en cómo se está ejecutando la política económica. Y uno también de alguna manera lo piensa después del triunfo electoral de octubre del año pasado. Bueno, también el incentivo a cambiar es bajo, ¿no? Desde la perspectiva política. Sí. Ahora, la realidad indica que el tema inflacionario es cada vez más grave y que bueno, que yo considero que las estadísticas provinciales reflejan mejor la realidad y son más consistentes con la evolución de todas las variables nominales de la economía. O sea, los salarios están creciendo arriba del 25, 30%, la recaudación. Entonces, cuando uno mira todos esos indicadores y algunas estadísticas provinciales de algunas jurisdicciones que uno no las puede calificar como de gobiernos de derecho, ese tipo de cosas, por ejemplo la provincia de Santa Fe, bueno, señalan que el tema inflacionario está en la agenda y se va a ir agravando. Bueno, además es el porcentaje que se maneja el propio gobierno cuando toma algunas decisiones, como por ejemplo el caso de las asignaciones. El ajuste de asignación universal por hijo. ¿Cómo lo ven ustedes, Lorenzo, esto? Bueno, también claramente es quizás la principal problemática que tiene la Argentina, incluso cuando uno hace un análisis retrospectivo y ve los problemas que hubo con el dólar, probablemente hayan tenido un origen en una inflación que se ha acelerado en los últimos 5 o 6 años. Un punto interesante que este año también se ha cruzado un límite, quizás que también preocupa, que es el que básicamente el Banco Central ahora está financiando, si se quiere, más al Tesoro de forma más agresiva. Y eso y entrar en el terreno de, si se quiere, la emisión para cubrir el déficit fiscal es un terreno pedregoso, por lo menos. Y este es un punto importante. Este año, digamos, en una economía, una actividad que se está estancando, no hemos visto, digamos, un freno fuerte de la inflación, como sí ocurrió quizás en 2009, que hubo recesión, pero por otro lado también la inflación casi se redujo a la mitad. Y eso nos preocupa. El año que viene podemos hablar de la pauta de crecimiento del presupuesto, un 3,5, que son nuestras estimaciones, pero va a haber una reactivación, o por lo menos un mayor crecimiento que este año. ¿Y qué va a pasar con la inflación el año que viene, ¿no? También depende del gasto. Si efectivamente si el gasto crece un 30%, estamos en una situación en que no se exacerban, si se quieren, por ese lado las necesidades de emitir para financiar al fisco, pero si efectivamente se va a un 35%, es decir, un gasto más típico, si se quiere, de años electorales, eso va a requerir probablemente un mayor financiamiento, una mayor emisión del Banco Central para cubrir ese mayor gasto, y ahí estamos sumando leña al fuego, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, de todas formas, el gobierno señaló su voluntad de seguir contando con la asistencia técnica del fondo para elaborar este índice de precios nacional, que probablemente entre en vigencia el año que viene. ¿Ustedes lo ven posible? ¿Le otorgan mucha importancia que la Argentina pueda recuperar un instrumento de medición de precios que resulte más confiable? Y es un elemento clave, digamos.
tener un índice de precios que no esté discutido por nadie, eso ayudaría muchísimo a contener las expectativas. Tenemos los datos de la Universidad de Itela que lo que nos muestran es que las expectativas de inflación están creciendo, y si las expectativas de inflación crecen, bueno, eso probablemente se traduzca efectivamente a los precios. O sea que el tema del índice de precios, y mismo en la agenda internacional del gobierno, bueno, es un tema que cada vez probablemente le haga más ruido. La pregunta clave es si vamos a volver a una situación, si se quiere, previa al 2007, en ese sentido, o si el IPC nacional va a quedar entre medio de lo que, digamos, hoy podría ser la diferencia entre las provincias y el IPC-GBA del Gran Buenos Aires, ¿no? Ese creo que es la pregunta importante de este índice, porque efectivamente es posible que se avance, y es deseable que se avance en un índice lo más confiable posible, pero la pregunta es en qué lugar se va a ubicar, ¿no? Si efectivamente volvemos a la situación de 2007 o no. Claro. Previa. Bueno, ahora en las reuniones del fondo previstas para octubre, bueno, la Argentina seguramente va a dar voluntad de caminar en ese sentido, ¿no? Más allá que creo que las declaraciones de la directora del fondo no fueron las más felices que se podía hacer en esta circunstancia. Vos decías, Lorenzo, que pese a que tenemos la actividad este año va a crecer muy poco, para algunos no va a haber crecimiento siquiera, sin embargo la tasa de inflación no bajó como sí ocurrió con la fuerte desaceleración del año 2009. ¿Qué explica esto? ¿Solamente la expansión monetaria a la que vos hacías referencia, o también hay otros factores que explican que la inflación no se desacelere, la tasa de inflación, pese a que sí lo hace el nivel de actividad? Quizás sí el más importante es ese que mencioné, o quizás el más distintivo, el que quizás no estaba operando en 2008 o 2007, ¿no? Este mayor financiamiento con fondos del Banco Central. Hay otros, está el cepo cambiario, están las restricciones a las importaciones, que en cierto punto puede llegar a trabar la entrada de bienes, y una menor oferta agregada en la economía puede sumar también adicionalmente algunos problemas por ese lado, en algunos insumos puntuales, generar unas presiones alcistas en los precios, pero sí, quizás el elemento, al menos a mi entender, distintivo, y que a diferencia de 2009 no pasó, es que en 2009 los agregados de la economía se desaceleraron fuerte, y principalmente por el cepo cambiario, que está ahora no solo es el Banco Central inyectando más pesos en la economía, sino además que no se pueden ir al dólar por el cepo cambiario. Y esa conjunción de factores yo creo que es lo que le pone este piso alto a la inflación, a pesar de cierto estancamiento en la actividad. Sí, yo comparto plenamente que es la política monetaria, digamos, la que tiene un rol para jugar en este momento clave. Y agregaría que, bueno, en el año 2009, desde 2009 hasta el año 2012 han pasado varios años, y la inercia inflacionaria, bueno, también se va reflejando. Ya es más difícil, cuanto más tiempo pasa, es más difícil desacelerar la tasa de aumento de los precios. Lorenzo recién hacía una referencia al sector externo, y un número también relevante, el presupuesto, una hipótesis sobre la cual se elaboró el presupuesto, es tener un superávit comercial el año que viene en torno a los 13.000 millones de dólares. Daría la sensación también que en este caso estamos hablando de una cifra que no se aleja mucho de la que pronostican la mayoría de los economistas privados. No, es cierto, efectivamente. Lo positivo es que gracias a, si se quiere, una cosecha que probablemente sea mayor que la de este año, y unos precios que por lo menos se ubicarían en niveles elevados, incluso superiores a la de este año, vamos a tener más exportaciones. Las mayores exportaciones van a permitir que aumenten un poco más las importaciones, y esas importaciones son necesarias para el crecimiento. Que haya mayor crecimiento en la Argentina obviamente va a aumentar el déficit energético, es decir, las necesidades de importar más energía, pero también de importar más insumos industriales. La reactivación de Brasil va a demandar mayores exportaciones industriales, pero esas exportaciones industriales también demandan mayores componentes importados. Claro, el desequilibrio comercial de la industria automotriz en su conjunto es muy alto, ¿no? Sí, yo agregaría que el hecho de tener un superávit comercial importante, que es lo que estamos viendo hoy, no garantiza en absoluto que las reservas se sigan recuperando. Miremos lo que está pasando ahora en los últimos meses, digamos.
en agosto se acaba de conocer hace pocos días el resultado comercial de agosto, un superávit muy importante, y las reservas se están manteniendo. De hecho, el Banco Central cada mes está comprando, su intervención cambiaria es cada vez menor, digamos. ¿Eso es por qué? Porque bueno, se van filtrando en los controles las compras de divisas, ¿no? Lorenzo, la última porque ya no nos queda tiempo. ¿Qué va a pasar con los subsidios el año que viene? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente puede estar preocupada que al haberle fijado el gobierno un tope a los subsidios puede significar aumento de tarifa en algunos sectores, por ejemplo el transporte. Bueno, el punto importante para decir que ese tope es flexible. En ese sentido, también recordemos que a fines de 2011 se anunciaron varios recortes y sin embargo en la práctica se dieron mucho menos de lo que se anunció. Entonces, en ese sentido, en un año electoral es probable que los subsidios se mantengan en torno del PBI, que es alrededor de 4 puntos lo que significa la economía de los subsidios en la Argentina, lo cual significa que las tarifas no deberían subir mucho, por lo menos por encima de los demás precios de la economía en 2003. Muy bien, Lorenzo Sigó y Maximiliano Castillo, gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.